¿Y si te dijera que la realidad que conoces, la que aceptas cada mañana como sólida e inmutable, no es más que una versión incompleta de la verdad? Una verdad tan fundamental y tan poderosa que ha sido codificada y escondida a plena vista, esperando ser descifrada no por eruditos en bibliotecas polvorientas, sino por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar hacia adentro. Vivimos nuestras vidas siguiendo guiones que no escribimos, persiguiendo metas que no elegimos y obedeciendo reglas invisibles que aceptamos sin cuestionar. Nos movemos como actores en un escenario inmenso, creyendo que nuestros diálogos son propios, sin darnos cuenta de que la obra entera fue escrita hace milenios y que hemos olvidado el papel principal. Pero existe un conocimiento oculto, un manual de operaciones del alma humana y de la propia realidad, un secreto susurrado a través de los siglos que se ha perdido en el ruido de la modernidad. Este no es un secreto guardado por sociedades secretas o conspiraciones globales, sino un misterio mucho más profundo y personal. Es el misterio de tu propio poder. Hoy no vamos a hablar de cambiar el mundo, sino de algo mucho más radical. Vamos a desvelar el código que te permite crear el tuyo. Vamos a emprender un viaje a través de la psicología humana más profunda, de la filosofía olvidada y de los paradigmas invisibles que gobiernan cada decisión que tomas, cada emoción que sientes y cada resultado que obtienes. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una revelación. Una que puede desmantelar las paredes de la prisión que no sabías que habitabas. Si estás aquí, no es por casualidad, es porque una parte de ti ya sabe que hay algo más, algo que te han ocultado o, peor aún, algo que te has ocultado a ti mismo. Así que te invito a que te quedes, no solo para escuchar, sino para despertar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vamos a desvelar en los próximos minutos no es solo información, es el mapa de regreso a casa. Para entender el código, primero debemos viajar en el tiempo, no a un lugar, sino a una idea. Mucho antes de que la historia fuera escrita por los vencedores, mucho antes de que la sabiduría se solidificara en dogma, existió una comprensión pura de la mecánica de la conciencia. La figura de Abraham, más allá del icono religioso, representa un arquetipo, el del ser humano que rompe con la conciencia colectiva de su tribu para establecer una conexión directa con la fuente de la creación. Este no fue un acto de fe ciega, sino un acto de profunda gnosis, de conocimiento aplicado. El verdadero significado de su historia no es el de un hombre que obedece a un Dios externo, sino el de un maestro psicólogo que descifra el funcionamiento de la realidad interna. El código de Abraham original no era un conjunto de mandamientos grabados en piedra, sino una serie de principios vivos sobre cómo la conciencia humana interactúa con el campo cuántico de posibilidades. Era un manual sobre la física de la manifestación. Enseñaba que el universo no responde a nuestras súplicas ni a nuestros deseos, sino a nuestra configuración interna, a la frecuencia que emitimos a través de nuestros estados de ser. Este conocimiento antiguo, observado en las tradiciones védicas, en los principios herméticos y en las filosofías presocráticas, postulaba que el ser humano no es un mero observador de la realidad, sino el eje central de su creación. La promesa que se le hizo a Abraham de una descendencia tan numerosa como las estrellas no era una recompensa, era una metáfora de la infinita capacidad creativa inherente a quien domina el código. Cada estrella es una posibilidad, una realidad potencial que espera ser colapsada por un observador consciente. En su forma pura, el código era una ciencia del espíritu, una tecnología interior que permitía al individuo esculpir la realidad desde adentro hacia afuera. No requería intermediarios, ni templos, ni rituales.
Solo requería una maestría impecable sobre el propio estado de conciencia. Pero un conocimiento tan poderoso que otorga una autonomía tan radical al individuo es inherentemente peligroso para cualquier estructura de poder que dependa del control y la obediencia. Y así, la distorsión era inevitable. La historia de la humanidad no es solo una historia de guerras y de imperios, es la historia de la progresiva externalización del poder. Lo que una vez fue un viaje interior se convirtió en una peregrinación exterior. La revelación de que el código fue corrompido no es una acusación, es el primer paso para recuperarlo. La tragedia más grande de la historia humana no fue una guerra o una plaga, fue una sutil pero devastadora traducción. Fue el momento en que un profundo manual de psicología cuántica fue transformado en un código moral para las masas. El código de Abraham, en su esencia, trataba sobre la causa y el efecto a nivel de la conciencia. Enseñaba que tus estados internos de ser son la causa de tus condiciones externas de vida, pero esta verdad radical fue demasiado para una conciencia colectiva que busca la seguridad por encima de la soberanía. Los guardianes del sistema, una fuerza anónima compuesta por la inercia social, el miedo al caos y la sed de control de las nacientes instituciones, comenzaron a reescribir el manual. Lo que era una descripción de cómo funciona la realidad se convirtió en una prescripción de cómo debías comportarte. El principio de conviértete en la persona que ya tiene lo que deseas fue simplificado y distorsionado en si eres bueno y obedeces, un poder externo te recompensará. El poder se transfirió del individuo a una deidad externa y a sus autoproclamados representantes en la tierra. El templo dejó de ser el cuerpo y la mente del practicante y se convirtió en un edificio de piedra. Los rituales, que originalmente eran técnicas para alterar estados de conciencia, se convirtieron en ceremonias vacías de repetición mecánica. Lo que nadie explica es que esta gran tergiversación no fue necesariamente una conspiración consciente, sino el resultado inevitable del miedo humano a la responsabilidad total. Es mucho más fácil creer en un demonio externo que nos tienta que confrontar la sombra interior que sabotea nuestros propios deseos. Es más cómodo rezar por un milagro que hacer el arduo trabajo de alinear nuestro ser con la realidad que queremos experimentar. La sociología nos muestra cómo las estructuras de poder, tanto religiosas como seculares, se solidifican al ofrecer un trato. Cede tu poder interior y tu responsabilidad, y a cambio te daremos un conjunto de reglas claras, un sentido de pertenencia y la promesa de seguridad. El código se convirtió en ley, la gnosis en dogma y la autosoberanía en pecado de orgullo. Y así, la humanidad se embarcó en un largo exilio, no de un jardín paradisíaco, sino de su propio poder inherente. Pasamos de ser los arquitectos de nuestra realidad a ser inquilinos en un universo que parecía indiferente y a menudo hostil. Pero el código original nunca se fue. Simplemente quedó enterrado bajo capas de mala interpretación, esperando ser redescubierto. Y la primera llave para desenterrarlo es la más revolucionaria de todas. La primera llave, el pilar sobre el que se sostiene todo el código, es el paradigma de la autocreación. Y se puede resumir en una frase devastadoramente simple. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. La física cuántica, en sus interpretaciones más profundas como la de John Wheeler, nos habla del universo participativo, una idea que postula que la realidad solo se concreta cuando es observada. Pero el conocimiento antiguo iba un paso más allá. No es solo el acto de observar lo que colapsa la ola de posibilidades en una partícula de experiencia, es la naturaleza del observador, tu estado de ser, una compleja amalgama de tus creencias, emociones y asunciones subconscientes, actúa como un imán selectivo.
Atrae hacia ti las circunstancias, personas y eventos que están en resonancia vibratoria con esa configuración interna. La mayoría de la gente intenta cambiar su vida operando en el nivel de la acción, en el hacer. Trabajan más duro, se esfuerzan más, luchan contra las circunstancias externas. Pero esto es como intentar cambiar el reflejo en un espejo sin cambiar la cara que lo proyecta. El código de Abraham enseña que la verdadera causalidad opera desde el ser hacia el hacer y finalmente hacia el tener. El cambio real y permanente solo cuando modificas la asunción fundamental de quién eres. ¿Quieres prosperidad? Debes cultivar el estado de ser de la abundancia, sentir la gratitud y la seguridad económica ahora, antes de que la evidencia aparezca en tu cuenta bancaria. ¿Buscas amor? Debes encarnar el estado de ser de una persona que ya es amada y completa por sí misma, no la vibración de carencia y necesidad. Esto no es fingir hasta que lo consigas, es sentir hasta que lo seas. La neurociencia moderna nos da una pista de cómo funciona esto a través del concepto de neuroplasticidad. Al asumir persistentemente un nuevo estado de ser, literalmente reconfiguras tu cerebro, creando nuevas vías neuronales que hacen de ese estado tu nueva naturaleza. Comienzas a percibir oportunidades que antes eran invisibles, a actuar de maneras que antes te parecían imposibles y a interpretar el mundo a través de un nuevo filtro. Los textos filosóficos estoicos, como las meditaciones de Marco Aurelio, apuntan a esta misma verdad, enseñando que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestros juicios internos sobre ellos. El poder no reside en controlar el mundo, sino en controlar nuestra interpretación de él. Y al controlar la interpretación, indirectamente controlamos la experiencia. La aplicación práctica de esta llave es un ejercicio de imaginación disciplinada. En lugar de visualizar lo que quieres, visualiza desde el lugar de quien ya lo tiene. En lugar de pedir, asume. Siente la emoción, el alivio, la alegría de tu deseo cumplido como un hecho presente, como un recuerdo del futuro. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que cada segundo de tu vida es un acto de autocreación, consciente o inconsciente? Esta comprensión es liberadora, pero también aterradora, porque si tú eres el creador, ya no hay a quien culpar. Pero este es solo el primer paso. Para que la autocreación funcione, necesita un motor, y ese motor es la segunda llave. Si la primera llave nos enseña que nuestro estado de ser crea nuestra realidad, la segunda llave nos revela el mecanismo exacto, la resonancia de la intención. La palabra intención ha sido diluida en la cultura moderna, reducida a un simple deseo o un propósito vago. Pero en el contexto del código, la intención es una fuerza de la naturaleza, es un estado de conciencia enfocado y cargado de emoción que no solo desea un resultado, sino que lo da por hecho. Es la calma certeza de que lo que se ha concebido y sentido en la imaginación ya es una realidad en el plano no físico, y su aparición en el mundo tridimensional es solo una formalidad, un eco tardío. Pensemos en una radio. No puede recibir la frecuencia de una emisora de rock si está sintonizada en una de música clásica. No importa cuánto quiera o se esfuerce la radio por escuchar rock, su estructura interna, su sintonización, lo hace imposible. De la misma manera, el universo no puede entregarte una realidad de paz y armonía si tu ser está sintonizado en la frecuencia del caos y la ansiedad. La resonancia de la intención es el acto deliberado de sintonizar tu ser con la frecuencia de la realidad que eliges experimentar. No se trata de un pensamiento positivo forzado que intenta tapar un mar de dudas subyacentes. Se trata de una alineación total. Tu pensamiento, tu emoción, tu imaginación y tu asunción deben cantar la misma canción.
La ciencia nos ofrece metáforas poderosas para entender esto. En física, la resonancia simpática ocurre cuando un cuerpo vibrante hace que un cuerpo con una frecuencia natural similar, comience a vibrar también, sin contacto físico. Un diapasón puede hacer vibrar a otro a distancia. Tu intención enfocada actúa como ese primer diapasón. Emite una frecuencia clara y coherente al campo cuántico. Y por la ley de resonancia, debe responder haciendo vibrar y trayendo a tu experiencia las contrapartes físicas de esa frecuencia. Observamos este principio en los atletas de élite. Antes de una competición, no solo visualizan la victoria, la sienten en cada fibra de su ser. Entran en la zona, un estado de flujo donde no hay separación entre el yo y la acción. Se convierten en la victoria antes de que ésta ocurra. El error fundamental que cometen la mayoría de las personas es que envían señales contradictorias. Desean la riqueza, pero sienten la carencia. Anhelan el amor, pero vibran en soledad. Piden salud, pero se enfocan en la enfermedad. El universo, al recibir esta cacofonía de frecuencias, solo puede devolver un resultado caótico y confuso, reflejando el estado interno mixto del emisor. El conocimiento oculto aquí es que la intensidad emocional es el amplificador de la intención. Un pensamiento claro es el mapa, pero la emoción sentida es el combustible que impulsa el viaje. Por eso, el trabajo no es pensar en tu deseo, sino habitar emocionalmente el estado de tu deseo cumplido. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación. Es una revelación que reescribe todo lo anterior. Porque, ¿qué sucede cuando la intención más pura choca con una fuerza invisible que opera en tu contra? Una fuerza que reside en el lugar más inesperado de todos. Dentro de ti mismo, hemos hablado de crear nuestra realidad a través del ser y la intención. Suena simple, casi mecánico. Y sin embargo, todos hemos experimentado el frustrante fracaso de este proceso. Afirmamos la abundancia mientras las facturas se acumulan. Visualizamos el éxito mientras nos enfrentamos al rechazo. ¿Por qué el código parece fallar? Aquí es donde nos adentramos en el territorio más oscuro y más importante del viaje, la revelación de la sombra interior. Lo que nadie explica es que no eres una conciencia unificada, eres una casa dividida. Mientras tu mente consciente, ese 1% de tu ser, se esfuerza por aplicar el código, tu mente subconsciente, el 99% restante, a menudo opera con un programa completamente diferente y antagónico. La sombra, un concepto popularizado por el psicólogo Carl Jung, es la suma de todas las partes de ti que has reprimido, negado y juzgado. Es tu ira no expresada, tus miedos más profundos, tu vergüenza secreta, tus traumas no sanados. Y este material reprimido no desaparece, se convierte en un saboteador activo y poderoso. Tu subconsciente tiene una directiva principal: mantenerte a salvo, basado en las experiencias pasadas. Si en tu infancia aprendiste que ser visible era peligroso o que el éxito atraía la envidia y el conflicto, tu subconsciente creará un programa que asocia el éxito con el peligro. Entonces, cuando conscientemente intentas manifestar el éxito, tu sombra, en su intento equivocado de protegerte, saboteará tus esfuerzos de 1000 maneras ingeniosas. Provocará que procrastines, que te enfermes antes de una presentación importante, que digas algo incorrecto en una entrevista, que te sientas abrumado por una ansiedad inexplicable justo cuando estás a punto de lograr tu objetivo. El código no funciona con la fuerza bruta. No puedes gritar más fuerte que tu sombra. La ley de la resonancia responde a tu vibración dominante. Y si tu vibración dominante es un profundo miedo subconsciente al éxito, eso es lo que el universo reflejará, sin importar cuántas afirmaciones positivas repitas. La verdadera maestría del código, por lo tanto, no comienza con la visualización, sino con la integración.
Comienza con el valiente acto de girar la linterna hacia adentro y preguntar, ¿qué parte de mí no quiere que yo tenga esto? ¿De qué me está tratando de proteger? Requiere que te sientes con tu ansiedad, que escuches tu miedo, que le des voz a tu ira reprimida. Este es el punto de inflexión narrativo en el viaje del héroe. El dragón que debe ser derrotado no está en el mundo exterior. Es la bestia guardiana de tu propio tesoro interior. La revelación que lo cambia todo es esta. La sombra no es tu enemiga. Es una parte herida de ti que quedó congelada en el tiempo, usando estrategias de supervivencia obsoletas. Tu trabajo no es luchar contra ella, sino amarla hasta que se sienta lo suficientemente segura como para soltar sus viejas armas. Hasta que no hagas las paces con tu propio sabotador interno, cualquier intento de aplicar el código será como intentar navegar un barco con el ancla todavía echada. Pero una vez que comienzas este trabajo de integración, desbloqueas una llave que convierte el plomo de tu trauma en el oro de tu poder. Una vez que hemos confrontado a la sombra, una vez que hemos aceptado que una parte de nosotros trabaja activamente en nuestra contra por miedo, surge la pregunta más difícil: ¿cómo procedemos? Luchar contra ella solo le da más fuerza. Ignorarla es imposible. La respuesta yace en la tercera llave, una de las más sutiles y poderosas del código: la alquimia del desapego. El desapego ha sido profundamente malinterpretado en la cultura occidental, asociado con la frialdad, la indiferencia o la falta de pasión. Pero el verdadero desapego es todo lo contrario. Es un estado de compromiso radical con el proceso, combinado con una liberación total del resultado específico y del tiempo en que debe manifestarse. Es la capacidad de desear algo con todo tu ser, de encender el fuego de la intención y luego soltarlo por completo, confiando en que una inteligencia más grande que tu ego se encargará de los detalles. La alquimia aquí reside en la transmutación del querer en saber. El querer proviene de un lugar de carencia. Es una vibración que grita al universo: no tengo esto. El saber, por otro lado, proviene de un estado de plenitud. Es la calma certeza de que el deseo ya está cumplido en el plano invisible. El desapego es el puente entre estos dos estados. ¿Cómo se practica esta alquimia? A través de la observación consciente. Cuando surge el miedo, la duda o la impaciencia, no te identificas con ellos. No dices, estoy ansioso. Dices, noto que hay una sensación de ansiedad en mí. Creas un espacio entre tú, el observador, y la emoción, lo observado. En ese espacio reside el poder. Al observar tus estados negativos sin juzgarlos ni intentar suprimirlos, les quitas su poder sobre ti. Dejan de ser el piloto de tu nave y se convierten en simples pasajeros ruidosos en la cubierta. Las antiguas tradiciones de sabiduría, como el taoísmo, nos hablan del principio del Wu Wei, a menudo traducido como acción sin esfuerzo. No significa no hacer nada, sino actuar en alineación con el flujo natural del universo, sin forzar los resultados. Cuando estás apegado, intentas controlar el cómo y el cuándo. Remas frenéticamente contra la corriente. Cuando practicas el desapego, plantas la semilla de tu intención, la riegas con tu fe y tu estado de ser, y luego permites que el río de la vida te lleve, sabiendo que te conducirá al océano de tu deseo cumplido por el camino de menor resistencia. Esta llave es la prueba de fuego de la fe. No fe en una deidad externa, sino fe en el propio código, en la ley de la resonancia. Es la fe de que una vez que has hecho un trabajo interior, sintonizar tu ser y aclarar tu intención, el universo debe responder. Intentar controlar el proceso es una declaración de falta de fe. Es decirle al universo, no confío en que sepas cómo hacer tu trabajo. Esta liberación del control es paradójicamente lo que te da el máximo control.
porque solo al soltar el remo es cuando realmente permites que el poder de la corriente te impulse hacia adelante. Ahora que entendemos el motor interno, es hora de mirar hacia afuera, porque una vez que dominas tu mundo interior, descubres que hay una estructura externa diseñada específicamente para que nunca lo logres. Has comenzado a dominar tu mundo interior. Has aprendido a sintonizar tu ser, a enfocar tu intención y a desapegarte del resultado. Te sientes soberano, poderoso, el arquitecto de tu destino. Y entonces sales al mundo y chocas contra un muro invisible. Este muro es la matriz social, el antagonista silencioso y omnipresente en el juego de la manifestación. La matriz no es una simulación informática como en las películas, sino algo mucho más real y persuasivo. Es el sistema de creencias compartidas, normas no escritas y expectativas colectivas que constituyen la realidad consensual. Es el paradigma dominante que dicta lo que es posible, lo que es aceptable y lo que es sensato. Y su principal directiva es la homeostasis, mantener el statu quo a toda costa. Cuando comienzas a vivir según el código, te conviertes en una anomalía, una amenaza para el equilibrio del sistema. El código te enseña a definir tu valor desde adentro. La matriz te dice que tu valor depende de tu trabajo, tu estatus social y las opiniones de los demás. El código te impulsa a seguir tu inspiración única. La matriz te presiona para que sigas un camino seguro y predecible. El código te enseña que tu estado de ser crea tu realidad. La matriz insiste en que tu realidad es una circunstancia externa e inmutable a la que debes adaptarte. La presión de la matriz no se manifiesta a través de agentes con traje negro, sino a través de las personas más cercanas a ti. Tus amigos y familiares, en su intento de protegerte y mantenerte dentro de la tribu, se convierten en los guardianes del sistema. Te dirán que seas realista, que no te hagas ilusiones, que las cosas no funcionan así. Sus dudas y miedos son proyecciones de sus propias limitaciones, pero actúan como anclas que intentan arrastrarte de vuelta a la costa de la normalidad. La psicología social llama a este fenómeno presión de grupo y pensamiento de grupo. Los estudios de Solomon Asch demostraron que la gente está dispuesta a negar la evidencia de sus propios ojos para conformarse con la opinión de la mayoría. La matriz opera con este mismo principio a una escala masiva. Te bombardea constantemente a través de los medios de comunicación, la publicidad y la cultura popular con un mensaje unificado. Eres incompleto, insuficiente y necesitas algo externo, un producto, una relación, un estatus, para ser feliz. Este es el gran secreto. La economía global y las estructuras de poder dependen de que nunca descubras tu propia soberanía. Dependen de que sigas siendo un consumidor insatisfecho, buscando soluciones fuera de ti mismo. Romper con la matriz no significa irse a vivir a una montaña. Significa vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Significa aprender a validar tu propia realidad, incluso cuando nadie más la ve. Significa tener la fortaleza emocional para mantener tu visión mientras otros la ridiculizan. Es el último acto de rebelión, la rebelión de la conciencia. Pero para navegar este campo de mina social necesitas un nuevo lenguaje, una forma de recibir guía que no provenga de la ruidosa matriz, sino del silencioso universo, y esa es la cuarta llave. A medida que te desconectas del ruido de la matriz social, comienzas a notar algo extraordinario. El universo te está hablando, pero no lo hace en tu idioma. No usa palabras, usa símbolos. La cuarta llave del código es aprender a leer el lenguaje simbólico de la realidad. Es pasar de una percepción literal a una percepción poética. Nuestros ancestros entendían esto intuitivamente.
Veían los patrones de vuelo de las aves, el movimiento de las estrellas, las formas de las nubes, no como eventos aleatorios, sino como mensajes, como un diálogo entre el microcosmos del ser humano y el macrocosmos del universo. Hemos ridiculizado esto como superstición, perdiendo en el proceso una forma de inteligencia profundamente sofisticada. El psicólogo Carl Jung se acercó a este concepto con su idea de la sincronicidad, que describió como coincidencias significativas. Una sincronicidad ocurre cuando un evento interno, un pensamiento, un sentimiento, un sueño, se alinea de manera significativa con un evento externo, sin una conexión causal aparente. Ves repetidamente un número específico justo cuando estás pensando en tomar una gran decisión. El libro exacto que necesitas cae de un estante. Escuchas a extraños en la calle tener la conversación precisa que responde a una pregunta que te estabas haciendo internamente. Estos no son accidentes. Son migas de pan dejadas por una inteligencia más profunda para guiarte en tu camino. El universo te está dando retroalimentación constante sobre tu alineación. Cuando estás en flujo, sintonizado con tu intención y tu ser, el mundo parece conspirar a tu favor. Las luces del semáforo se ponen en verde, encuentras el lugar perfecto para aparcar, las personas adecuadas aparecen en el momento justo. El mundo se siente como un cómplice amistoso. Cuando estás desalineado, atrapado en la duda o la resistencia, el mundo se convierte en un lugar de fricción. Te tropiezas, pierdes las llaves, te enfrentas a retrasos y obstáculos inesperados. El universo no te está castigando. Te está diciendo amablemente, tu vibración actual no está en armonía con tu destino deseado. Por favor, recalibra tu estado interno. La clave para leer este lenguaje es cultivar la atención plena y la curiosidad. En lugar de descartar las pequeñas rarezas y coincidencias de tu día, trátalas como si fueran símbolos en un sueño. Pregúntate, ¿qué podría significar esto? Si esto fuera una metáfora, ¿cuál sería el mensaje? El lenguaje de los símbolos te saca de la lógica lineal de la mente y te conecta con la sabiduría holística del corazón. Te enseña a confiar en tu intuición, en esa sensación visceral que sabe la verdad mucho antes de que tu mente pueda analizarla. Aprender este lenguaje es como pasar de ver el mundo en blanco y negro a verlo en un tecnicolor vibrante de significado y propósito. Ya no estás solo en un universo indiferente, estás en un diálogo constante con un cosmos inteligente y receptivo. Y este diálogo te está preparando para la última y más aterradora de todas las llaves, la que une todo el código. Hemos llegado al corazón del laberinto, al santuario más íntimo del código. Hemos aprendido a ser, a enfocar la intención, a desapegarnos, a navegar la matriz y a leer los símbolos. Pero todas estas llaves solo abren la antecámara. La puerta final, la que conduce a la maestría total, requiere no una habilidad, sino un sacrificio. Esta es la llave maestra, el sacrificio de la identidad. La historia fundacional de Abraham alcanza su clímax no cuando recibe la promesa, sino cuando se le pide que sacrifique a su hijo, Isaac. Esta historia ha sido interpretada durante milenios como una prueba de obediencia a un Dios cruel. Pero esta es de nuevo la lectura exotérica, la versión para las masas. El significado esotérico, el conocimiento oculto, es mucho más profundo y psicológico. Isaac no representa a un hijo literal. Isaac representa tu hijo amado, tu identidad actual. Representa todo aquello que has llegado a creer que eres. Es tu historia personal, tus logros, tus fracasos, tus heridas más queridas, tus excusas más refinadas, tu visión limitada de ti mismo. El universo, para entregarte la versión más grandiosa de ti mismo que has concebido en tu imaginación,
Primero te exige que estés dispuesto a sacrificar en el altar de la posibilidad la persona que eres ahora. No puedes convertirte en la mariposa si no estás dispuesto a aniquilar por completo tu identidad de oruga. No puedes llenar una taza que ya está llena. Para manifestar una nueva realidad, debes crear un vacío, un espacio para que esa nueva realidad nazca, y ese espacio se crea muriendo al yo actual. Este no es un acto físico, es una muerte psicológica. Es la voluntad de soltar la necesidad de tener razón, de abandonar la historia de víctima que te ha dado tanta simpatía, de renunciar a las creencias limitantes que, aunque te han mantenido pequeño, también te han mantenido a salvo. Es el momento más aterrador del viaje. Justo cuando estás a punto de dar el salto cuántico hacia tu nueva vida, una voz interior gritará: si hago esto, ¿quién seré? Perderé todo lo que soy. Y la respuesta del universo es sí. ¿Qué crees que eres? Para convertirte en todo lo que realmente eres. El sacrificio de la identidad es el acto de fe definitivo. Es confiar tan completamente en la realidad imaginada que estás dispuesto a abandonar la evidencia de tus sentidos y tu historia personal. En el momento en que Abraham levanta el cuchillo, en el momento en que está dispuesto a soltar por completo su más preciada identidad, la de padre, es cuando el universo interviene, no porque quisiera el sacrificio, sino porque la voluntad de hacerlo era la prueba final de que Abraham ya no se identificaba con su yo limitado, sino con la fuente infinita de la cual provienen todas las identidades. Estaba vacío y, por lo tanto, listo para ser llenado con una nueva realidad. Esta es la revelación final del código. Para tenerlo todo, debes estar dispuesto a perderlo todo, especialmente a ti mismo. ¿Qué aspecto tiene entonces una persona que vive según el código? ¿Cómo se mueve por el mundo alguien que ha integrado estas llaves y ha hecho el sacrificio de la identidad? No busques un santo levitando ni un millonario ostentoso. El nuevo ser humano, el que vive el código, es a menudo invisible para la matriz, porque sus marcadores de éxito son internos, no externos. La característica principal de esta persona es una profunda calma interior, una soberanía emocional que no depende de las circunstancias. Mientras otros son sacudidos por los vientos del caos económico o la opinión pública, esta persona permanece anclada en su centro, como el ojo de un huracán. Ha pasado de ser un termómetro que simplemente refleja la temperatura del ambiente a ser un termostato que establece la temperatura de la habitación con su propia presencia. Esta persona opera desde un lugar de inspiración, no de desesperación. No trabaja duro en el sentido tradicional de lucha y esfuerzo. Más bien, se permite ser un canal para que la inspiración fluya a través de él. Sus acciones parecen sin esfuerzo, casi mágicas, porque están alineadas con el flujo del Wu Wei. No empuja el río, simplemente dirige su barco en la dirección de la corriente. Ha desarrollado una profunda intimidad con su intuición. Confía en sus corazonadas y en las sincronicidades del universo más que en las hojas de cálculo y los planes de negocio a 5 años. Esto no lo hace imprudente, lo hace radicalmente eficiente, porque toma el camino de menor resistencia energética hacia sus objetivos. En sus relaciones, esta persona es un espejo de claridad. Al haber confrontado su propia sombra, no se siente amenazada por la sombra de los demás. Puede escuchar las críticas sin ponerse a la defensiva y ofrecer la verdad sin crueldad, porque ya no opera desde el ego. Se ha convertido en un sanador silencioso, cuya mera presencia invita a los demás a un nivel más profundo de honestidad consigo mismos. Lo más importante es que esta persona vive en un estado de gratitud paradójica. Está agradecida por su realidad actual, sin importar
cómo se vea, porque sabe que es el reflejo perfecto de su ser pasado, y al mismo tiempo vive en un estado de gratitud por su realidad futura, porque la siente tan real en su imaginación que su manifestación es solo cuestión de tiempo. Ha colapsado el tiempo psicológico. El pasado ya no es una carga y el futuro ya no es una fuente de ansiedad. Solo existe el ahora, un punto eterno de poder donde se encuentra con la creación. No ha eliminado los problemas de su vida. Los problemas son parte del juego de la expansión, pero ha cambiado su relación con ellos. Ya no los ve como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, como acertijos que el universo le presenta para que descubra nuevas facetas de su propio poder. Este es el buscador que se ha convertido en el observador, el prisionero que se ha dado cuenta de que siempre tuvo la llave de su propia celda. Hemos viajado desde la promesa inicial hasta el sacrificio final. Hemos desenterrado un conocimiento oculto, no de textos prohibidos, sino de las profundidades de nuestra propia psique. Hemos visto cómo una ciencia profunda de la conciencia fue degradada a un código moral, transfiriendo el poder del individuo a la institución. Hemos redescubierto las llaves, el paradigma de la autocreación, que nos enseña que somos el origen de nuestra experiencia, la resonancia de la intención, el motor que sintoniza nuestra realidad, la alquimia del desapego, que nos libera de la tiranía del resultado, y el lenguaje de los símbolos, que nos permite dialogar con el universo. Hemos confrontado a los guardianes del sistema, tanto internos como externos, la sombra que nos sabotea desde adentro y la matriz social que nos presiona desde afuera. Y finalmente hemos llegado a la llave maestra, la revelación de que el verdadero poder no se obtiene, se libera y se libera a través del sacrificio de la identidad que nos mantiene prisioneros. El código de Abraham, en su esencia, no es un mapa hacia un tesoro, es la revelación de que el tesoro siempre has sido tú. La verdad ignorada no era que un Dios externo podía concederte deseos, sino que tú eres la encarnación del poder creador, operando a través de leyes tan inmutables como la gravedad. La jornada ha cambiado tu percepción. Ya no puedes ver el mundo como una serie de eventos aleatorios. Ahora lo ves como un espejo perfecto, reflejando con una precisión implacable el contenido de tu propia conciencia. Ya no puedes verte a ti mismo como una víctima de las circunstancias. Ahora te reconoces como la causa silenciosa. Esto no es una carga, es tu liberación, porque si eres la causa, puedes cambiar el efecto. Hemos llegado al final de este guión, pero no al final del viaje. El conocimiento intelectual es solo la puerta. La verdadera transformación ocurre en la aplicación diaria, en cada momento en que eliges el estado de tu deseo cumplido sobre la evidencia de tus sentidos. Y así te dejo con una última pregunta, una pregunta que no es para que la respondas en los comentarios, sino para que la vivas en tu alma. Ahora que conoces las llaves, no se trata de lo que harás con ellas, sino de en quién te convertirás al usarlas. El último capítulo del código no está escrito, porque te corresponde a ti escribirlo. ¿Qué historia contarás? Si esta revelación ha resonado contigo, comparte este mensaje, no para que el canal crezca, sino para que la conciencia despierte, porque el despertar de uno es el catalizador para el despertar de todos. Y si te dijera que la realidad que conoces, la que aceptas cada mañana como sólida e inmutable, no es más que una versión incompleta de la verdad, una verdad tan fundamental y tan poderosa que ha sido codificada y escondida a plena vista, esperando ser descifrada no por eruditos en bibliotecas polvorientas, sino por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar hacia adentro. Vivimos nuestras vidas siguiendo guiones que no escribimos, persiguiendo metas que no elegimos,
y obedeciendo reglas invisibles que aceptamos sin cuestionar. Nos movemos como actores en un escenario inmenso, creyendo que nuestros diálogos son propios, sin darnos cuenta de que la obra entera fue escrita hace milenios y que hemos olvidado nuestro papel principal. Esta no es una sensación ajena. Es el eco silencioso que resuena en los momentos de quietud, la sospecha de que debe haber algo más que esta rutina de esfuerzo y recompensa. Es la ansiedad que surge sin nombre, el sentimiento de estar desconectado de un propósito más grande, la búsqueda incesante de un poder que intuimos poseer, pero que no logramos alcanzar. Luchamos por el control de nuestras vidas sin darnos cuenta de que estamos tirando de las palancas equivocadas, intentando cambiar el reflejo en el espejo en lugar de la cara que lo proyecta. Hemos sido condicionados para buscar respuestas fuera, en la ciencia, en la religión, en el éxito material, sin sospechar que la pregunta y la respuesta siempre han residido en el mismo lugar, dentro de la compleja arquitectura de nuestra propia conciencia. Pero existe un conocimiento oculto, un manual de operaciones del alma humana y de la propia realidad, un secreto susurrado a través de los siglos que se ha perdido en el ruido de la modernidad. Este no es un secreto guardado por sociedades secretas o conspiraciones globales, sino un misterio mucho más profundo y personal. Es el misterio de tu propio poder, la verdad ignorada sobre la mecánica de tu existencia. Es la pieza que falta en el rompecabezas de la psicología humana, la que une la física cuántica con la filosofía antigua y la neurociencia con la sabiduría espiritual. Es lo que nadie explica sobre por qué algunas personas parecen moldear la realidad a su voluntad, mientras otras permanecen atrapadas en un ciclo de frustración. Hoy no vamos a hablar de cambiar el mundo, sino de algo mucho más radical. Vamos a desvelar el código que te permite crear el tuyo. Vamos a emprender un viaje a través de la psicología humana más profunda, de la filosofía olvidada y de los paradigmas invisibles que gobiernan cada decisión que tomas, cada emoción que sientes y cada resultado que obtienes. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una revelación, una que puede desmantelar las paredes de la prisión que no sabías que habitabas. Una prisión construida con las creencias que heredaste y los miedos que nunca cuestionaste. Si estás aquí, no es por casualidad, es porque una parte de ti ya sabe que hay algo más, algo que te han ocultado o, peor aún, algo que te has ocultado a ti mismo. Es el llamado del buscador interior, el que está cansado de vivir una vida prestada. Así que te invito a que te quedes, no solo para escuchar, sino para despertar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vamos a desvelar en los próximos minutos no es solo información, es el mapa de regreso a casa. Para entender el código, primero debemos viajar en el tiempo, no a un lugar, sino a una idea. Mucho antes de que la historia fuera escrita por los vencedores, mucho antes de que la sabiduría se solidificara en dogma, existió una comprensión pura de la mecánica de la conciencia. Este conocimiento primordial no pertenecía a una sola cultura ni a un solo pueblo. Era un hilo dorado tejido en las tradiciones más antiguas de la humanidad, desde los Vedas de la India hasta los principios herméticos de Egipto y las filosofías presocráticas de Grecia. Todas estas fuentes, en su núcleo no adulterado, apuntaban a la misma verdad radical, que el universo no es un escenario fijo en el que actuamos, sino un espejo dinámico que refleja el estado interior del observador. Era una era en la que la física y la metafísica no estaban divorciadas y la mente humana era reconocida como la herramienta más poderosa de la creación. En este contexto de sabiduría ancestral emerge la figura de Abraham, no como el patriarca de 3 religiones, sino como un arquetipo universal.
el del ser humano que se atreve a romper con la conciencia colectiva de su tribu. El viaje de Abraham desde Ur de los Caldeos no fue simplemente una migración geográfica, fue un acto de secesión psicológica. Representa el momento en que un individuo deja de definir su realidad basándose en el consenso del grupo, en las tradiciones y en los dioses de sus padres, para establecer una conexión directa y personal con la fuente misma de la creación. Este no fue un acto de fe ciega, como se nos ha enseñado, sino un acto de profunda gnosis, de conocimiento aplicado. Fue la decisión consciente de dejar de ser un efecto de la realidad tribal para convertirse en la causa de una nueva realidad personal. El verdadero código de Abraham, original, por lo tanto, no era un conjunto de mandamientos grabados en piedra, sino una serie de principios vivos sobre cómo la conciencia humana interactúa con el campo cuántico de posibilidades. Era, en esencia, un manual sobre la física de la manifestación. Enseñaba que el universo no responde a nuestros méritos ni a nuestros deseos, sino a nuestra configuración interna, a la frecuencia que emitimos a través de nuestros estados de ser consolidados. La promesa que se le hizo a Abraham de una descendencia tan numerosa como las estrellas no era una recompensa por su obediencia, era una metáfora precisa de la infinita capacidad creativa inherente a quien domina este código. Cada estrella en el firmamento no era un futuro descendiente, sino una realidad potencial, una posibilidad en el campo cuántico esperando ser colapsada y traída a la existencia por un observador cuya conciencia estuviera sintonizada con ella. Este conocimiento era una ciencia del espíritu, una tecnología interior que permitía al individuo esculpir la realidad desde adentro hacia afuera. No requería intermediarios, ni templos, ni rituales externos. El único templo era el propio cuerpo, el único laboratorio, la propia mente, el único ritual, la disciplina impecable de mantener un estado de conciencia alineado con el deseo cumplido. Otorgaba una autonomía tan radical al individuo que lo convertía en soberano de su propia existencia. Puedes imaginar el poder inherente en tal conocimiento y puedes imaginar entonces cuán peligroso sería ese poder para cualquier estructura que busque gobernar, dirigir o controlar a las masas. Un hombre que puede crear su propia realidad no necesita un rey. Un hombre que puede hablar directamente con la fuente no necesita un sacerdote. Y así, la distorsión era inevitable. La historia de la humanidad no es solo una crónica de guerras e imperios, es, más profundamente, la historia de la progresiva externalización del poder. Lo que una vez fue un viaje interior para descubrir al Dios dentro, se convirtió en una peregrinación exterior para apaciguar a un Dios afuera. El conocimiento de que el individuo es la causa fue sistemáticamente suplantado por la creencia de que una fuerza externa tiene el control. Este cambio no fue necesariamente una conspiración urdida en una habitación secreta, sino algo más sutil y orgánico, el resultado natural del miedo humano a la responsabilidad total y el deseo de las estructuras de poder de perpetuarse. El conflicto, por lo tanto, no es entre el bien y el mal, ni entre un Dios y un diablo. El verdadero conflicto, el que ha definido la experiencia humana durante milenios, es entre la soberanía individual y el control colectivo. La manipulación del código de Abraham fue la primera y más devastadora batalla en esta guerra silenciosa. Se tomó un manual de empoderamiento personal y se reescribió como un estatuto de obediencia. Pero como toda verdad fundamental, el código original no pudo ser destruido. Simplemente fue enterrado bajo capas de mala interpretación y dogma.
Y la revelación de que fue corrompido no es una acusación contra ninguna religión o institución, es el primer paso crucial para recuperarlo. Porque antes de poder usar el mapa, primero debemos darnos cuenta de que nos han dado uno falso. La tragedia más grande de la historia humana no fue una guerra o una plaga, fue una sutil pero devastadora traducción. Fue el momento en que un profundo manual de psicología cuántica fue transformado en un código moral para las masas. El código de Abraham, en su esencia, trataba sobre la causa y el efecto a nivel de la conciencia. Enseñaba que tus estados internos de ser son la causa de tus condiciones externas de vida. Pero esta verdad radical, la soberanía total del individuo, fue demasiado para una conciencia colectiva que anhela la seguridad por encima de la soberanía. Los guardianes del sistema, una fuerza anónima compuesta por la inercia social, el miedo al caos y la sed de control de las nacientes instituciones, comenzaron a reescribir el manual no con malicia, sino con la lógica pragmática del control social. La prueba de esta tergiversación no se encuentra en antiguos pergaminos ocultos, sino a plena vista en los fundamentos de la psicología del siglo XX. En la década de 1950, el psicólogo Julian B. Rotter desarrolló un concepto fundamental conocido como locus de control. Rotter descubrió que los seres humanos se dividen en dos categorías: aquellos con un locus de control interno, que creen que son los principales artífices de su vida, y aquellos con un locus de control externo, que creen que su vida está determinada por fuerzas ajenas a ellos, como la suerte, el destino o figuras de autoridad. Los estudios demostraron abrumadoramente que los individuos con un locus interno son más exitosos, resilientes y psicológicamente sanos. Esta investigación, publicada en revistas académicas y conocida por todos los estudiantes de psicología, es la descripción clínica exacta de la corrupción del código. El código original era la encarnación del locus de control interno llevado a su máxima expresión. La versión corrupta es un manual para adoctrinar a poblaciones enteras en un locus de control externo, haciéndolas dependientes de un poder fuera de sí mismas. Esta evidencia no fue ignorada, fue categorizada, archivada y despojada de su poder transformador, reducida a una simple variable de personalidad en lugar de ser reconocida como la clave de la experiencia humana. Paralelamente, la obra de filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio, escrita hace 2 milenios, nos grita esta misma verdad. La máxima estoica: no nos perturban los acontecimientos, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Es una formulación precisa del principio del código. Enseña que el poder no reside en controlar el mundo, sino en gobernar el reino interior de nuestros juicios y percepciones. Sin embargo, el estoicismo ha sido relegado a una herramienta de gestión del estrés o resiliencia, una forma de soportar un mundo inmutable. Se ha minimizado su implicación más profunda y radical, que al dominar nuestra interpretación no solo soportamos la realidad, sino que participamos activamente en su creación. Hemos tomado una tecnología de manifestación y la hemos convertido en una técnica de aguante. Las meditaciones de un emperador romano, que eran un diario práctico para moldear su realidad interna y, por lo tanto, su imperio, se leen hoy como meras reflexiones filosóficas. La antropología y la sociología nos dan otra pieza del rompecabezas. Analicemos el concepto del don en las sociedades arcaicas, como lo describe Marcel Mauss. En estas culturas, dar un regalo creaba una obligación sagrada en el receptor. Era un intercambio de energía que vinculaba a las personas. La versión corrupta del código transformó la relación del hombre con el universo en esta misma dinámica. La vida, el éxito y la felicidad dejaron de ser un estado inherente para convertirse en un don
otorgado por una deidad externa, un don que te pone en deuda perpetua y te obliga a la obediencia. Dejamos de ser co-creadores en una danza cósmica para convertirnos en deudores suplicantes. Esta estructura de deuda espiritual es el fundamento de innumerables estructuras de poder. Lo que nadie explica es que este mecanismo, visible en los análisis antropológicos, es el software social que mantiene a la humanidad atrapada en un paradigma de carencia y dependencia. La neurociencia moderna llega para iluminar la maquinaria física detrás de este proceso. El principio de neuroplasticidad demuestra que nuestros pensamientos y emociones recurrentes reconfiguran físicamente nuestro cerebro. Al asumir persistentemente un estado de ser, creamos y fortalecemos redes neuronales que hacen de ese estado nuestra nueva normalidad. A esto se suma el sesgo de confirmación, la tendencia del cerebro a buscar y favorecer la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Si tu programa subconsciente, adoctrinado por el código corrupto, es "el mundo es un lugar difícil y yo no tengo el control", tu cerebro, literalmente, filtrará la realidad para presentarte solo la evidencia que apoya esa creencia, ignorando las oportunidades y sincronicidades que la contradicen. La ciencia está probando, sin lugar a dudas, que tu estado interno no solo colorea tu percepción de la realidad, sino que selecciona activamente la realidad que percibes. El resultado de esta gran tergiversación no fue simplemente una conspiración consciente, sino algo más orgánico y, por tanto, más insidioso. El resultado inevitable del miedo humano a la responsabilidad total. Es mucho más fácil creer en un demonio externo que nos tienta que confrontar la sombra interior que sabotea nuestros propios deseos. Es más cómodo rezar por un milagro que hacer el arduo trabajo de alinear nuestro ser con la realidad que queremos experimentar. La sociología nos muestra cómo las estructuras de poder, tanto religiosas como seculares, se solidifican al ofrecer un trato. Cede tu poder interior y tu responsabilidad, y a cambio te daremos un conjunto de reglas claras, un sentido de pertenencia y la promesa de seguridad. Y así, la humanidad se embarcó en un largo exilio, no de un jardín paradisíaco, sino de su propio poder inherente. Pasamos de ser los arquitectos de nuestra realidad a ser inquilinos en un universo que parecía indiferente y a menudo hostil. Nos hemos convertido en expertos en el juego de la reacción, olvidando por completo que una vez conocimos las reglas de la creación. Pero el código original nunca se fue, simplemente quedó enterrado bajo capas de mala interpretación, esperando ser redescubierto. Y la primera llave para desenterrarlo y comenzar a aplicarlo en tu propia vida, la más revolucionaria de todas, no es un secreto guardado en una bóveda, sino un cambio de paradigma tan simple que lo hemos pasado por alto durante siglos. La primera llave, el pilar sobre el que se sostiene todo el código recuperado, es el paradigma de la autocreación. Y se puede resumir en una frase devastadoramente simple, una verdad tan directa que nuestra mente condicionada lucha por aceptarla. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. Reflexiona sobre esto por un momento. Toda nuestra cultura, toda nuestra educación se basa en la búsqueda, en el querer. Queremos más dinero, queremos amor, queremos éxito. Este querer, por su propia naturaleza, es una declaración de carencia. Es una vibración que grita al universo: no tengo esto, estoy separado de esto. Y el universo, como un espejo impecable, refleja fielmente esa verdad, dándonos más experiencia de no tener. La revelación que esto nos ofrece sobre la naturaleza humana es profunda y desconcertante.
Hemos sido adoctrinados para desear la prisión de la víctima, ser una víctima, culpar a la economía, al gobierno, a nuestros padres o a la mala suerte nos ofrece un consuelo perverso, nos absuelve de la aterradora carga de la responsabilidad total. Es más fácil quejarse de la oscuridad que asumir la tarea de encender la luz. El código original nos devuelve esa tarea. Nos dice que el universo no responde a nuestras palabras ni a nuestras súplicas, sino al estado de ser del que emanan. Mira tu vida ahora mismo, con una honestidad brutal. Tus relaciones, tu situación financiera, tu salud, tu estado de ánimo general, todo ello es un reflejo perfecto y sin errores de quién has estado siendo. No de quién crees que eres o de quién te gustaría ser, sino de tus creencias subconscientes más profundas, de tus estados emocionales habituales. Buscas una relación de amor y respeto. Primero, debes encarnar el estado de ser de alguien que ya es profundamente amado y respetado, empezando por ti mismo. Si vibras en la frecuencia de la necesidad, la inseguridad o la creencia de que no eres suficiente, atraerás inevitablemente a personas y situaciones que confirmen esa vibración. Intentar encontrar a la pareja adecuada sin primero convertirte en la persona adecuada es como intentar sintonizar una emisora de radio con un aparato roto. La aplicación práctica de esto es un acto de rebelión contra tu propia programación. Es dejar de buscar validación externa y empezar a generar tu propio estado de plenitud desde dentro, sintiendo la gratitud por el amor que ya eres, incluso en la soledad de tu habitación. Considera tu carrera y tus finanzas. La mayoría de la gente intenta cambiar su realidad económica operando en el nivel de la acción, en el hacer. Trabajan más horas, buscan otro empleo, luchan contra el mercado. Pero esto es como intentar cambiar el reflejo en un espejo sin cambiar la cara que lo proyecta. Es un esfuerzo agotador con resultados mínimos, porque la causa no está en el hacer, sino en el ser. ¿Quieres prosperidad? Debes cultivar el estado de ser de la abundancia, no como un pensamiento positivo superficial, sino como una sensación visceral. Es sentir la seguridad económica ahora, antes de que la evidencia aparezca en tu cuenta bancaria. Es caminar por el mundo no como alguien que persigue la riqueza, sino como alguien desde quien la riqueza fluye. Este cambio de identidad es lo que la neurociencia llama neuroplasticidad. Al asumir persistentemente un nuevo estado de ser, literalmente reconfiguras tu cerebro. Creas nuevas vías neuronales que hacen de ese estado tu nueva naturaleza. Comienzas a percibir oportunidades que antes eran invisibles para tu mente de carencia, a tomar decisiones alineadas con la prosperidad y a interpretar el mundo a través de un nuevo filtro. Este mecanismo es el fantasma en la máquina de tu vida, la fuerza invisible que da forma a tu realidad. Piensa en ello como un imán selectivo. Tu estado de ser, esa compleja amalgama de tus creencias, emociones y asunciones subconscientes, emite una frecuencia electromagnética específica. El campo cuántico, que contiene todas las posibilidades, responde a esa frecuencia, atrayendo hacia ti las circunstancias, personas y eventos que están en resonancia vibratoria con esa configuración interna. Eres un diapasón humano y el mundo no tiene más remedio que vibrar en respuesta a la nota que estás emitiendo. Por eso, la frustración es una profecía autocumplida. Si emites frustración, atraes más situaciones frustrantes que justifican tu estado. El miedo atrae las mismas cosas que temes. La alegría, por otro lado, sintoniza tu realidad con más motivos para sentir alegría. Esta no es una filosofía de sentirse bien, es la física fundamental de la conciencia. La aplicación de esta llave en tu día a día es un ejercicio de imaginación disciplinada y encarnación emocional.
es un cambio de la visualización a la habituación. En lugar de visualizar lo que quieres como algo externo y lejano, debes sentir cómo sería ser la persona que ya lo tiene. No se trata de fingir hasta que lo consigas, sino de sentir hasta que lo seas. Cierra los ojos y no pidas amor. Siente la calidez de ser amado ahora. No supliques por riqueza, siente el alivio y la libertad de la seguridad financiera ahora. Siente la emoción, la gratitud, la calma de tu deseo cumplido como un hecho presente, como un recuerdo del futuro. Este acto de sentir deliberadamente un estado deseado, independientemente de las circunstancias actuales, es el acto de creación más poderoso que existe. Es la oración en su forma original, no como petición, sino como asunción. Aquí es donde la tensión emocional comienza a ascender, porque esta revelación es una espada de doble filo. Por un lado, es la máxima liberación. Si tu estado de ser crea tu realidad, entonces no eres una víctima. Tienes el poder de cambiar tu vida en cualquier momento, simplemente cambiando quién estás siendo. Pero por otro lado, es la acusación más terrible. Significa que cada fracaso, cada desamor, cada lucha, no fue un accidente ni una injusticia. Fue una creación, tu creación. Ya no hay a quien culpar. El espejo no miente. Esta comprensión puede sentirse como un peso aplastante antes de que se transforme en alas. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que cada segundo de tu vida es un acto de autocreación, consciente o más a menudo inconsciente? Esta responsabilidad total es el umbral de la verdadera madurez espiritual, pero este es solo el primer paso. Para que la autocreación no sea solo un concepto, sino una práctica efectiva, necesita un motor, un mecanismo de enfoque que dirija el poder del ser. Y ese motor es la segunda llave. Hemos hablado de la autocreación, de sintonizar nuestro ser con la realidad deseada. Suena simple, casi mecánico. Te has sentado en silencio, has encarnado el sentimiento de tu deseo cumplido, has sentido la gratitud, la alegría, la paz. Te has convertido por unos momentos en el arquitecto de tu universo. Y sin embargo, la fría y dura luz del día regresa y el mundo parece no haber recibido el memorándum. Afirmas la abundancia mientras las facturas se acumulan con una urgencia renovada. Visualizas el amor mientras el eco de la soledad resuena más fuerte. Proclamas la salud mientras un nuevo y extraño síntoma aparece en tu cuerpo. Aquí es donde el buscador promedio se rinde. Aquí es donde se convierte en un veneno y la conclusión parece obvia. Esto no funciona. Es solo un pensamiento mágico sin sustancia. Pero esta aparente contradicción no es la prueba de que el código es falso. Es la revelación de una capa mucho más profunda y oscura de su funcionamiento. Este es el punto de inflexión. ¿Qué sucede cuando la intención más pura choca con una fuerza invisible que opera en tu contra? Una fuerza que reside en el lugar más inesperado de todos, dentro de ti mismo. Aquí es donde nos adentramos en el territorio más importante y menos explorado del viaje, la revelación de la sombra interior. Lo que nadie explica es que no eres una conciencia unificada. Eres una casa dividida, una legión. Mientras tu mente consciente, ese minúsculo 1% de tu ser que lee estas palabras, se esfuerza valientemente por aplicar el código. Tu mente subconsciente, ese colosal 99% que opera bajo la superficie, a menudo ejecuta un programa completamente diferente y antagónico. La sombra, un concepto inmortalizado por el psicólogo Carl Jung, es la suma de todas las partes de ti que has reprimido, negado, juzgado y desterrado al sótano de tu psique a lo largo de tu vida. Es tu ira no expresada, tus miedos más primarios, tu vergüenza secreta, tus traumas no sanados, tus deseos inaceptables.
Y este material psíquico reprimido no desaparece simplemente porque no lo mires. Al contrario, fermenta en la oscuridad, ganando poder y autonomía, convirtiéndose en un saboteador activo y extraordinariamente inteligente. El mecanismo de este sabotaje es una forma trágica de amor propio distorsionado. La directiva principal de tu mente subconsciente no es hacerte feliz, es mantenerte a salvo. Y su definición de a salvo se basa enteramente en las lecciones grabadas en tus primeras experiencias de vida. Si en tu infancia aprendiste, a través de la humillación o el castigo, que ser visible y destacar era peligroso, o que el éxito atraía la envidia y el conflicto, tu subconsciente creará un programa de hierro que asocia el éxito con una amenaza mortal para la supervivencia. Entonces, décadas después, cuando conscientemente intentas manifestar el éxito en tu carrera, tu sombra, en su intento equivocado pero feroz de protegerte, saboteará tus esfuerzos de 1000 maneras ingeniosas. Provocará que procrastines en el proyecto que podría darte un ascenso. Hará que te enfermes misteriosamente justo antes de una presentación importante. Te hará decir la cosa equivocada en una entrevista de trabajo crucial. Te inundará con una ansiedad paralizante justo cuando estás a punto de cruzar la línea de meta. Esta revelación cambia las consecuencias de nuestros fracasos de manera dramática. El código no es que no funcione, es que no puedes gritar más fuerte que tu propia sombra. La ley de la resonancia, en su imparcialidad divina, no responde a la vibración que deseas tener, responde a tu vibración dominante. Y si tu vibración dominante, emanando desde las profundidades de tu subconsciente, es un miedo arraigado al éxito, a la visibilidad o a no ser merecedor, esa es la señal que el universo recibirá y reflejará, sin importar cuántas afirmaciones positivas repitas como un mantra desesperado. Tus fracasos y frustraciones recurrentes, por lo tanto, dejan de ser pruebas de tu incapacidad o de la falsedad del código. Se transforman en mensajes. Son señales de humo enviadas por tu sombra, indicándote la ubicación exacta de tus programas limitantes. El fracaso no es un juicio, es un diagnóstico. Te está mostrando el trabajo que realmente necesitas hacer. La implicación práctica y emocional de este giro es monumental. Significa que el verdadero trabajo de la manifestación no comienza con la visualización de un futuro brillante, sino con la valiente arqueología del oscuro pasado. Comienza con el acto de girar la linterna hacia adentro, hacia los rincones polvorientos y aterradores de tu propia psique, y hacer las preguntas que has evitado toda tu vida. ¿Qué parte de mí no quiere que yo tenga esto? ¿De qué me está tratando de proteger? ¿Qué vieja herida se activaría si yo tuviera éxito? Este cambio de enfoque requiere una forma radical de honestidad y autocompasión. Requiere que te sientes con tu ansiedad en lugar de huir de ella, que escuches el susurro de tu miedo en lugar de ahogarlo con distracciones, que le des voz a tu ira reprimida en un espacio seguro, permitiendo que la energía estancada finalmente se mueva. Este es el verdadero punto de inflexión narrativo en el viaje del héroe, un arquetipo universal que no es más que un mapa de la psique humana. El dragón que el héroe debe derrotar para reclamar el tesoro no es una bestia externa que escupe fuego. El dragón es la sombra, el guardián de tu propio potencial no realizado, y el tesoro que guarda es tu propia totalidad, tu poder integrado. Pero la sabiduría de los mitos nos enseña que el héroe inteligente no siempre mata al dragón. A veces lo doma, a veces lo entiende. La revelación que lo cambia todo es esta: la sombra no es tu enemiga, es una parte herida y exiliada de ti que quedó congelada en el tiempo, usando estrategias de supervivencia que alguna vez fueron necesarias, pero que ahora son obsoletas.
Tu trabajo no es luchar contra ella, lo que solo la haría más fuerte. Tu trabajo es integrarla, es amarla hasta que se sienta lo suficientemente segura como para soltar sus viejas y oxidadas armas. Hasta que no hagas las paces con tu propio saboteador interno, hasta que no desciendas voluntariamente a tu propio infierno personal para rescatar a las partes perdidas de tu alma. Cualquier intento de aplicar el código en el mundo exterior será como intentar navegar un barco con el ancla todavía echada, un ejercicio de inmensa frustración y esfuerzo inútil. Te agotarás luchando contra una corriente que tú mismo estás generando. Pero una vez que comienzas este sagrado trabajo de integración, una vez que la energía que la sombra usaba para sabotearte se libera y se pone a tu servicio, desbloqueas una fuente de poder que ni siquiera sabías que poseías. Conviertes el plomo de tu trauma en el oro de tu poder. Sin embargo, para navegar esta delicada negociación con el fantasma en tu propia máquina, para transformar al saboteador en un aliado, necesitas una llave específica, una técnica alquímica que te permita tocar el miedo sin convertirte en él. Hemos viajado desde la promesa inicial hasta el sacrificio final, desenterrando un conocimiento oculto que no residía en textos prohibidos, sino en las profundidades de nuestra propia psique. Hemos visto cómo una ciencia profunda de la conciencia fue degradada a un código moral, transfiriendo el poder del individuo a la institución, y cómo hemos empezado a reclamarlo. Hemos redescubierto las llaves, el paradigma de la autocreación que nos enseña que somos el origen de nuestra experiencia, la resonancia de la intención, el motor que sintoniza nuestra realidad, la integración de la sombra que transforma a nuestro saboteador en un aliado, y la alquimia del desapego que nos libera de la tiranía del resultado. Hemos aprendido a navegar la matriz social que nos presiona desde afuera y a leer el lenguaje simbólico con el que el universo nos guía desde adentro. Cada una de estas llaves ha sido un paso en una escalera ascendente de conciencia, pero todas ellas convergen en un único punto culminante, la revelación que une y da sentido a todo lo demás. No eres un ser humano que usa un código para obtener cosas. Eres la conciencia misma, aprendiendo a liberarse de una identidad para encarnar otra. El verdadero clímax del código no es la manifestación de un coche nuevo o una cuenta bancaria más grande. Es el momento sagrado y aterrador en el que te paras ante el altar de tu propia vida y estás dispuesto a sacrificar a tu Isaac, tu identidad más preciada. Tu historia de víctima que te ha dado tanta simpatía, tu cinismo que te ha protegido de la decepción, tu orgullo intelectual que te ha hecho sentir superior, tu miedo al fracaso que te ha mantenido a salvo en la mediocridad. El sacrificio no es un acto de violencia, sino de amor supremo hacia el ser en el que te quieres convertir. Es la declaración final de fe en tu visión, una fe tan poderosa que estás dispuesto a morir a tu yo actual para que esa visión tenga un lugar donde nacer. En ese momento de rendición total, dejas de ser un prisionero que intenta forzar la cerradura y te conviertes en el espacio abierto a través del cual fluye la creación. La aplicación de esta verdad en tu vida transforma radicalmente tu experiencia. Dejas de vivir en un estado de persecución, persiguiendo metas externas para validar un yo interior inseguro. En su lugar, comienzas a vivir desde un lugar de emanación. Te enfocas en cultivar el ser, en la calidad de tu conciencia, sabiendo que la forma, las circunstancias externas se reorganizarán inevitablemente para reflejar esa nueva vibración. El trabajo deja de ser una lucha y se convierte en un juego. Las relaciones dejan de ser una negociación y se convierten en un reconocimiento. La vida deja de ser un problema a resolver y se convierte en un misterio a vivir.
Desarrollas una calma soberana, una paz que no depende de que el mundo exterior esté en orden, porque has encontrado el orden dentro de ti. Te conviertes en el termostato, no en el termómetro. Esta es la lección universal que trasciende cualquier creencia o filosofía. Tu identidad no es una cosa, es un proceso. No eres una estatua tallada en piedra, eres un río que fluye. Todo tu sufrimiento proviene del intento de solidificar el río, de aferrarte a una autoimagen, a una historia, a un estado. El código te invita a soltar la orilla, a confiar en la corriente de la vida y a entender que tu verdadero yo no es ninguna de las identidades que asumes, sino la conciencia pura y sin forma que tiene la capacidad de asumirlas todas. Eres el soñador, no el sueño. Y la maestría consiste en aprender a soñar deliberadamente, con amor y sin miedo. Mira tu vida ahora, no como una sentencia, sino como una obra de arte inacabada. Cada desafío ha sido un cincel, cada alegría un pincel. Has sido el artista inconsciente de tu propia existencia. Pero ahora el velo ha sido rasgado, el conocimiento oculto ha sido revelado, y ya no puedes fingir que no sabes. Eres la causa, eres el poder, eres la libertad que has estado buscando. El universo no te está probando, te está esperando, esperando a que reclames tu derecho de nacimiento como co-creador. El último capítulo del código no está escrito en ningún texto antiguo, porque te corresponde a ti escribirlo con tu propia vida. Y así te dejo con esta pregunta, no para que la respondas en los comentarios con palabras, sino para que la vivas en cada célula de tu ser a partir de este momento. Ahora que sabes que las paredes de tu prisión son una ilusión y la puerta siempre ha estado abierta, ¿en quién te convertirás mañana por la mañana al despertar? Si esta revelación ha encendido una llama en tu interior, comparte este mensaje, no para que este canal crezca, sino para que la conciencia despierte, porque el despertar de uno es la promesa del despertar de todos, y el mundo necesita, ahora más que nunca, a personas que recuerden cómo soñar un nuevo sueño.